Máquinas térmicas. En esta imagen tenemos una máquina térmica, aquí que lo estamos representando con esta figura, una figura de una elipse, aproximadamente, una máquina. Entonces, ¿qué hace una máquina térmica? Es un dispositivo que sigue un proceso cíclico, ¿no? Entonces, sigue un proceso cíclico donde ocurren varios cambios de estado, ¿no? De un estado a otro estado, entonces hay un cambio de estado, es un proceso. ¿Y qué hace estos cambios de estado? Ocurren con una entrada de calor, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, para que esta máquina térmica funcione, necesitamos una entrada de calor. El calor, decimos, de un depósito caliente o calor a alta temperatura. Representamos con QH o QH, ¿no? De alto. Y esta máquina térmica va a producir un trabajo de salida, ¿no? Entonces, el trabajo neto de salida que representa esta máquina térmica en termodinámica es la suma de todos los trabajos a través de todos los procesos desarrollados por dicha máquina térmica, ¿no? En un proceso cíclico. Además de entrar calor para que pueda producir trabajo, siempre una máquina térmica va a liberar calor o desechar calor. Entonces es un calor de salida. Normalmente este calor de salida es el calor con signo negativo. El calor de entrada a la máquina térmica, si analizamos un proceso cíclico, es un calor positivo, ¿no? Calor que entra, calor positivo, según el criterio de signo también que hemos aprendido. Bien, entonces, esto vendría a ser el concepto de una máquina térmica. ¿Y qué representa la eficiencia de una máquina térmica? Bien, la eficiencia de una máquina térmica es la razón entre lo que se produce dividido entre lo que se consume. El trabajo producido entonces. Eso es lo que produce una máquina térmica. Nos interesa cuánto de trabajo produce. Y nosotros debemos sumar el trabajo de cada proceso que ocurre durante ese ciclo. El trabajo entonces es esa suma total. Y dividido entre lo que se consume. ¿Qué se consume? Calor, ¿no? El calor que se consume es el calor de entrada o el calor a más alta temperatura, también podríamos decir. Bien, entonces, eso es lo que representamos nosotros la eficiencia. Producción entre consumo. Esa es una definición general, ¿no? Para nosotros en termodinámica, al analizar un ciclo termodinámico o un proceso cíclico, decimos trabajo neto de todo el ciclo dividido entre el calor de entrada, todos los calores positivos. Bien, entonces eso vendría a ser el trabajo máximo, ¿no? Es la suma de los calores a alta temperatura QH, aquí, y QL es el calor a baja temperatura. Nosotros podemos definir el trabajo si nosotros tenemos nuestro sistema, como el que hemos mostrado en la anterior diapositiva. Aquí, este es mi sistema, la máquina térmica. ¿Qué entra a mi sistema? Entra calor a alta temperatura. ¿Qué sale? Trabajo. Y también sale trabajo. Por lo tanto, el calor a alta temperatura es igual al trabajo más el calor a baja temperatura. Por ejemplo, en este ciclo de Carnot que hemos analizado en otra oportunidad, vamos a analizar cuál es el trabajo neto o el trabajo máximo. El trabajo que utilizamos para la eficiencia es el trabajo total. Es decir, la suma de todos estos trabajos. De 1 a 2 es un trabajo positivo. De 2 a 3 también es un trabajo positivo, como lo tenemos aquí, ¿no? Este trabajo isotérmico positivo. Este es el trabajo entonces positivo. De 2 a 3 también es un trabajo positivo. Este trabajo también es positivo. Y el trabajo que tenemos de 2 a 3, ¿ya? Esto es positivo, la temperatura 2 es menor, entonces este resultado va a ser negativo, por este menos se hace más. ¿Ya? Aclarar. Este trabajo es negativo, este es negativo, de 3 a 4.
De 3 a 4 es negativo con una disminución de volumen, ¿no? Representa todo. Y de 4 a 1 también es negativo. T1 es mayor que T2, entonces esta cantidad es positiva, por menos nos va a dar negativo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener el trabajo neto y lo vamos a representar ahora en esta figura como hemos podido analizar en otra oportunidad. Lo voy a achurar, que representa el trabajo neto. Toda esta área que estoy achurando en este momento, ese es el trabajo neto para esta máquina térmica, ¿no? Esta que tiene una forma de un rombo, vendría a representar el trabajo neto. Y la eficiencia. Entonces, como yo tenía la máquina térmica, nosotros podemos representar la eficiencia de la siguiente manera, ¿no? Producción entre el consumo. Trabajo total entre el calor de entrada, ¿no? Y en particular para una máquina de Carnot hemos deducido a esta ecuación. Nosotros sabemos que el calor de entrada es igual al trabajo total más el calor de salida, ¿no? Nosotros podemos anotar de esa manera. Y el trabajo total también podemos decir que es despejando el calor de entrada menos el calor de salida. Ese es el trabajo neto de un ciclo termodinámico, ¿no? Como estábamos observando en la diapositiva, aquí, el trabajo. Calor H de entrada menos QL de salida. Bien, entonces esto respecto a la eficiencia de una máquina térmica y lo que es un ciclo termodinámico que representado por de esa manera como una máquina térmica que hemos analizado de esta forma.